interprete, aprenda, ¿cierto? Pero además de eso, esté en la capacidad de tomar posturas críticas frente a un texto, ¿ya? O sea, que el estudiante esté en la capacidad de examinar ese texto como alguien que tiene conocimiento y que tiene todo el criterio y el rigor para entrar a criticar la información que tiene el texto y la estructura de un texto, ¿ya? Esa crítica debe hacerse tanto en la parte lingüística como en la parte mental, ¿cierto? Así como lo vimos cómo se organizaban los textos, es decir, tanto en lo que tiene que ver con la cohesión y la coherencia, la parte mental, y lo que tiene que ver con la gramática, con los conectores y en general la lingüística, el léxico, ¿ok? Bueno, en ese proceso de lectura crítica, entonces, se requiere hacer juicios en la lectura, ya, es decir, evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee, como ya les he dicho. Entonces, examinar si los argumentos son válidos, si el texto cumple con la función o con lo que dijo que iba a hacer en la introducción, si hay relación entre los argumentos, si el autor desarrolla el tema acertadamente, ya si hay relación entre la tesis y la conclusión, bueno, todo ese tipo de cosas son los juicios sobre la lectura, ¿no? Y además de eso, utilizar una actitud interrogadora en la cual pues yo esté también en la capacidad de evaluar el contenido, si es correcto, si no es correcto, si está bien, mal, si está incompleto, todo ese tipo de posiciones, ¿cierto? Es lo que hace alusión a un lector crítico. Ya a eso es que se refiere específicamente la lectura crítica. Entonces, ahí la guía les dice, ¿cierto? Que además en esta prueba, miren, capacidad de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los textos que nos vamos a encontrar en lectura crítica en la prueba ICFES pueden llegar a ser textos académicos, pero van a ser académicos no especializados, o sea, no van a tener un lenguaje técnico. Si fueran de un ámbito especializado, pues sería dirigido específicamente a un grupo de personas, por lo tanto, utilizarían un lenguaje técnico propio de ese campo del conocimiento. En este caso nos dicen que que utilizan, como son no especializados, pues van a tener un lenguaje cotidiano, es decir, que va a ser inteligible para todos. Y además de eso, pues que la mayoría de los textos son textos del ámbito de la vida cotidiana, ya como fragmentos de columnas periodísticas, de artículos, ya textos que normalmente una persona debería estar en capacidad de leer, ya no son textos con lenguaje técnico. Dice, el propósito es establecer si el estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar y aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con conocimiento del tema tratado. O sea, estar en la capacidad de tomar esas posturas críticas frente a un texto, aun cuando ese texto trate un tema que no es de mi conocimiento. Es decir, un lector crítico, haciendo la lectura de lo que le están presentando, ya miramos, Eliana. O sea que el lector crítico debería estar en la capacidad de juzgar esa información, ¿cierto? De evaluarla aun cuando sea un tema completamente nuevo, ¿ya? Lo que siempre les he dicho. Claro, si yo tengo un bagaje cultural amplio y si yo tengo unos conocimientos previos generales, ¿cierto? Lo que llamamos cultura general, y mi cultura general es bastante amplia, pues eso me va a garantizar que yo tenga un marco conceptual más amplio en mi cabeza y por lo tanto tenga más elementos a la hora de hacer un ejercicio crítico frente a un texto. Ya es una ventaja el tener un bagaje cultural, tener más conocimiento frente a algo, el tener un conocimiento previo frente a un tema es una ventaja adicional, ¿cierto? Pero si no la tengo, pues tampoco quiere decir que no vaya a poder realizar esta prueba. Por eso ahí me dicen, aunque no cuente con conocimiento previo, puedo hacer ese ejercicio crítico. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de tener el bagaje cultural, pues porque es un elemento adicional que me va a ayudar. No tanto como que las lecturas sean más sencillas, sino que van a ser lecturas con temas más cotidianos, es decir, temas que me van a hablar sobre cosas que estén pasando, temas que tengan que ver con la realidad del país, temas que tengan que ver con cosas que cotidianamente una persona podría encontrarse ya.
A eso es que hace referencia, por eso son temas donde puedo encontrarme textos del ámbito de la vida cotidiana o académicos, pero no especializados. O sea que no van a tener un lenguaje muy complejo, muy técnico. Y por lo tanto, las palabras desconocidas que puedan aparecer, pues van a ser palabras desconocidas de significado deducible, como ya lo hemos dicho. Bueno, entonces, lo crítico tiene que ver con evaluar aciertos, con evaluar errores, ya, con evaluar la forma en la que me presentan la información. Además de esto, pues es importante tener un interés personal ya por aquel tema que se está estudiando. Entonces, en este caso, pues lo que yo les he dicho, ¿no? Tratar de meternos en el cuento, de tener esa actitud activa frente al texto, aun cuando yo, si trata un tema que no me gusta, pues debo hacer que me guste, ya, interesarme por él, tener esa actitud activa frente al texto. Es lo único que me va a garantizar el poder hacer una lectura crítica, ya como si yo hago parte de la trama, hago parte de ese texto. Bueno, los textos que nos encontramos en este ámbito son textos que pueden ser continuos y discontinuos, ya así como lo dice la guía. ¿Cuáles son los textos continuos? Aquellos que están organizados de forma secuencial, ya es decir, los que organizan su información con frases, párrafos, capítulos, o sea, los que están redactados en prosa, lo que nosotros llamamos como los que solamente tienen palabras, ¿ya? Los que tienen párrafos. Cuando visualmente solo vemos texto, lenguaje verbal. Mientras que los discontinuos son aquellos que además de tener ese contenido secuencial está complementado con imágenes, gráficas, tablas, cuadros, imágenes, ¿cierto? Eso otro que también hace referencia como a lo gráfico, a lo visual, a los dibujos, a lo estadístico, esos otros datos también acompañan la información de ese texto. Por lo tanto, esos son textos discontinuos, ¿ya? Porque como que lo secuencial de la prosa de lo que está escrito con palabras está complementado por gráficas, por imágenes. Es importante que ahí también se realice una lectura, ¿ya? Entonces ahorita más adelante incluso hay una parte de la guía en donde miramos el lenguaje no verbal, que es importante y es fundamental también hacer una lectura de él, ¿ya? Entonces el lenguaje no es simplemente lo que está con palabras. Entonces, si yo veo un texto que tiene un párrafo y luego tiene 10 imágenes, entonces yo, listo, ya leí el párrafo y miro rápidamente las imágenes y me voy a las preguntas. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que esas imágenes también son texto, ¿ya? Esas imágenes también contienen una información. La diferencia es que esas imágenes están en otro tipo de lenguaje, es un lenguaje no verbal. ¿Ya? Es un lenguaje que se mira de otra forma, pero también debo mirar detenidamente esas imágenes. No es como que les eche una vista por encima y ya, sino que debo examinar qué relación tienen con el texto, tratar de justificar el porqué de esas imágenes, ¿ya? Porque si esas imágenes están allí, significa que el autor consideró que eso era lo que mejor representaba lo que él quería decir, complementaba lo que él quería decir. Por lo tanto, pues esas imágenes no se podrían obviar. Bueno, además de esto, eh, en los textos de lectura crítica, en esta prueba, perdón, se evalúan tres competencias. Esencialmente la evaluación es de tres competencias y así como ustedes ven en ese cuadro de los niveles de desempeño que está en la guía que ustedes tienen, ahí hay tres niveles, ¿cierto? Entonces, el desempeño que yo pueda llegar a tener en esta prueba dependiendo de mi puntaje, básicamente va a responder a estos tres niveles, ¿cierto? Bueno, hay un nivel 1, pero ustedes ven que en el nivel uno no hay nada especificado, ¿cierto? Porque en el nivel uno significa que ni siquiera alcanzo a hacer lo que está en el nivel 2. Es decir, ni siquiera alcanzo a identificar los contenidos locales que conforman el texto y tampoco logro mirar como de qué forma se articulan esas ideas, o sea, esa estructura general, el sentido global del texto, ¿ya? Entonces, estos son los tres niveles de desempeño que evalúa esa prueba.
¿ya? El primero, el identificar contenidos locales que conforman el texto. Básicamente, el entender lo que yo voy leyendo, el entender lo que está en cada oración, en cada párrafo, en cada parte del texto. Esos contenidos locales que me hablan de fechas, que me hablan de lugares, de nombres, ¿ya? Eso es lo que debería entender en esa primera competencia que me describen aquí, ¿cierto? Entender los contenidos locales. Una persona que esté en el nivel uno, ustedes ven que ahí no hay nada en el nivel uno, significa que no alcanza a llegar a esta primera competencia. O sea, que no entiende los contenidos locales, que lee un texto y que después de haberlo leído y cuando le hicieron las preguntas, no fue capaz de responder las preguntas que tenían que ver con lugares, con nombres, con ejemplos, con el tema concreto, como con lo más básico del tema, ¿ya? Además de eso, entonces podemos mirar esa tabla en donde, en esa columna donde está la parte de la descripción, vemos cómo, bueno, en la de la mitad está especificado en general, ¿cierto? A qué hace referencia todo el nivel, pero en la tercera columna hay una especificación ya más detallada de puntualmente qué cosas debería tener una persona que esté ubicada en ese nivel. ¿Listo? Entonces allí vamos a enfocarnos y a mirar un poco y de hecho el ejercicio que había que hacer, el primer ejercicio que había que hacer ahí en la guía tenía que ver con eso, ¿no? Entonces yo les pedí unas cosas puntuales y esas cosas puntuales respondían a estos puntos específicos. Entonces, básicamente ahorita vamos a ver cómo estamos en lectura crítica. Entonces vamos a hacernos como un ejercicio de diagnóstico y mirar si pudimos responder las preguntas del nivel 2, si pudimos responder las preguntas del nivel 3. Si no pudimos hacerlas del nivel 2, ¿eso qué significa? Que estaríamos en el nivel 1, ¿cierto? Bueno, eh, en el nivel 2, ya específicamente qué deberíamos tener para tener un puntaje que se ubique en en este nivel de desempeño. Bueno, como ya les dije, entonces lograr entender y captar la información explícita relacionada con ejemplos, lugares, nombres, entender el significado de las palabras según el contexto también, fundamental, poder hacer deducción de significados a partir de lo que está antes, lo que está después, a partir del tema, ¿ya? Entonces, toda esa cuestión que tiene que ver con la semántica, con el significado y el sentido de las palabras, yo debo captarlo es con base al contexto del texto. Reconocer la idea general. Ya sabemos que la idea general responde a una pregunta puntual, ¿cierto? Primero tendría que identificar el tema, entonces de qué habla, y luego, cuando ya tenga ese tema, ese de qué habla definido, yo voy a indagarme por la idea principal, la idea general, que sería qué es lo más importante que dice ese texto sobre el tema, sobre ese objeto, sobre ese concepto, sobre ese tema del que está hablando, ya lo más importante del tema. Además de eso, identificar las voces presentes en el texto, reconocer las voces presentes en un texto, o sea, saber quién me está hablando, ¿ya? En el caso de que haya un diálogo, por ejemplo, en el que el autor esté debatiendo sus ideas con otros y ese texto sea como una recopilación de ese debate, entonces saber qué es lo que piensa el autor, qué es lo que cita como parte de otros, así como en el texto del matrimonio, cuando el autor hablaba de lo que él definía que era el matrimonio y al comienzo cuando él decía para la sociedad, entonces allí él estaba representando la voz de la sociedad, pero no era su voz porque no era algo que él pensara. Entonces, cosas como esas es las que tenemos que aprender a identificar con ese reconocimiento de voces presentes en un texto. Entender la función de los conectores. ¿Ya? Entonces sabemos que los conectores le dan un orden lógico a las ideas. Saber que si hay un conector como sin embargo, pero, aunque, entonces son conectores de contraste que ya sabemos para qué se usan, ¿no? Entender los conectores de causa-efecto, de adicción, de temporalidad, de resumen, de profundización, saber que esos conectores, ¿no? Al cumplir esas funciones lógicas, entonces en el texto me empiezan
a indicar una serie de cosas, ¿no? Si es un conector de causa-efecto, significa que hay ¿qué relación hay entre esos elementos que están conectados con ese conector? Pues que una cosa es la causa de la otra, necesariamente. ¿Por qué? Porque están relacionadas con un conector de causa-efecto. Reconocer el propósito de los enunciados, las ideas, las afirmaciones, bueno, eso lo miramos más detalladamente ahorita con el ejercicio, ya que teníamos que hacer. En la parte del nivel 3, bueno, en el nivel 3, que tiene que ver con captar la idea global y poder reflexionar, o sea, evaluar el contenido de un texto. Entonces, además de esto, yo debo captar la información que está implícita, o sea, la información que se debería asumir con las ideas. No lo que está textualmente, lo que está textualmente es lo explícito, lo que está escrito. Lo implícito serían las ideas que conllevan, ¿no? Inherentemente esas ideas que están explícitas, ¿ya? Entonces lo implícito es lo que va como por dentro, o sea, lo que el texto no me dice de forma puntual, pero que yo como lector debo asumir que lo está diciendo, porque de eso se trata el ejercicio crítico y el captar la información implícita. Fundamental, evaluar la estructura del contenido del texto, ¿ya? Entonces ahí ya puedo criticar la parte estructural, si la introducción, si el desarrollo, si la conclusión está mal. Entender relaciones semánticas de premisa a conclusión, como ya vimos, sabemos que una conclusión es válida siempre y cuando las premisas, ¿ya? O sea, las afirmaciones den los elementos necesarios para concluir que eso puede ser válido, ¿cierto? Entonces, generalmente, por eso es fundamental, en una conclusión yo no tengo que evaluar si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque es que ese criterio de verdad tiene que ver con lo que para mí es verdad, que no necesariamente para mí lo que sea verdad es lo que para la mayoría sea verdad, ¿cierto? Por eso, entonces, no es la verdad lo que yo evalúo de la conclusión, sino la validez. O sea, la validez tiene que ver con que si esa idea es cierta en ese contexto, en ese momento que me lo está presentando el texto. O sea, si la conclusión es válida a partir de la información que dan las premisas. O sea, si es una conclusión a la cual yo puedo llegar con la información que da el texto, entonces sí. ¿Por qué? Porque es válida. Así para mí no sea verdad, pero es válida porque el texto da los argumentos para llegar a esa conclusión. Eh, Fundamental también, eh, caracterizar las voces presentes en un texto, ¿ya? Además de reconocerlas, aquí yo tengo que aprender a caracterizar esas voces, o sea, poder distinguir también cualidades y características de esas voces que están ahí presentes, ¿ya? De lo que representa cada una de esas voces. Y también muy importante en lo que tiene que ver con el bagaje cultural, ya lo que yo les he dicho. Entonces, el conocimiento general, la cultura general, la información previa que se tiene sobre un tema determinado, ¿ya? Entonces, si yo tengo información previa sobre ese tema que casualmente me tocó leer en un texto de lectura crítica, pues va a ser mucho más llevable, ¿cierto? Voy a tener un mejor desempeño. Entonces, por eso en ese nivel 3 me describen ahí el bagaje cultural como un elemento importante, o sea que me va a dar más posibilidades de tener un mejor puntaje, ¿ya? Bueno, entonces, en la guía teníamos un texto de casi una página y, y tres párrafos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ese texto tenía 11 párrafos. Y de ese texto, de esos 11 párrafos, habían unas preguntas que yo he recogido en esta diapositiva que está aquí, ¿cierto? Entonces, es importante que podamos hacer una discusión sobre esto y que resolvamos estas preguntas para que ustedes puedan ver qué tan bien están en lectura crítica, ¿cierto? Lo que vamos a hacer con este ejercicio es casi que mirar con relación a ese cuadro que estaba arriba de los niveles de desempeño,
que estaban pues generales, ¿cierto? Me decían cuáles eran los niveles de desempeño. Aquí con este ejercicio nosotros vamos a ver cuál es nuestro nivel de desempeño. Entonces, pues cada uno, así como yo le sugerí, ¿cierto? Que hiciéramos el ejercicio de forma consciente, que tratáramos de no usar el diccionario, de no buscar por internet. ¿Por qué? Porque pues si yo busco con un diccionario, busco por internet, sencillamente pues no estoy haciendo una prueba real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no va a ser mi desempeño, sino que va a ser mi desempeño con ayuda de la internet. Y en la prueba IPES no vamos a tener ayuda de la internet. Por lo tanto, yo por eso les pedí que en este ejercicio tratáramos de hacerlo individualmente, solos, ¿ya? Porque ya con este ejercicio vamos a poder hacernos una idea de cómo estamos en lectura crítica, porque ya es algo aplicado de eso que acabamos de leer, de esos ítems específicos, ya eso lo vamos a ver aplicado a un texto como tal. Bueno, entonces, en ese texto, lo primero que me están cuestionando, por lo primero que estamos indagando, es por el uso de conectores, ¿cierto? Entonces ahí hay tres ejercicios para identificar el uso de conectores. Primero, el conector en segundo lugar. ¿Qué tipo de conectores? Bueno, ese está en el párrafo 5. Entonces ahí tendrían que haber enumerado primero los párrafos. Ese conector en segundo lugar, que está comenzando el quinto párrafo. ¿Qué función cumple ese conector? Primero, ¿qué tipo de conector es y qué función cumple? Entonces necesito que me digan allí qué tipo de conector pusieron que es y qué función estaba cumpliendo. Ustedes me lo pueden comentar ahí por el chat. Bueno, Sirley dice que es ordenadores. ¿Qué dicen los demás? Es un conector ordenador, dice Carmen. Ok, bueno. Ahora, si es un conector ordenador, ¿cierto? Eso respondería a la primera pregunta. ¿Qué tipo de conector es? Ahora, ¿qué función cumple en el texto? Es decir, si es un conector ordenador, se utiliza cuando yo quiero darle un orden a la información que estoy dando, ¿cierto? Cuando yo necesito organizar, presentar la información de forma organizada. Por lo tanto, ¿qué información está organizando? O sea, se utilizó para organizar qué información. Ya con el contenido del texto, tratemos de definir eso. A ver, ¿qué está organizando? La definición de qué. Si es un conector ordenador, ¿qué está ordenando ahí en el texto? O sea, ahí tendría que mirar qué me dicen cuando mencionan el primer lugar, ¿cierto? Porque si aquí dicen en segundo lugar y dice algo, significa que está ordenando otra cosa que empezó cuando utilizó en primer lugar o primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es un conector ordenador que viene de otra cosa que se ha dicho. Entonces, ¿qué es esa otra cosa que se ha dicho? ¿Qué es lo que está ordenando ahí? Entonces ahí eso está, entonces ahí tengo que mirar lo que está en el párrafo 4, ¿cierto? Porque en el párrafo 4 es que está lo de primer lugar o primero. Entonces cuando dice qué función cumple, ¿qué pusieron ahí? Dice, es un mensaje de toda la población, dice Sirley. Miren, dice, en segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Entonces, miren, ¿con qué está continuando ahí? ¿Es una continuación de qué? Porque es un conector ordenador, o sea que le está dando un orden a algo. ¿A qué le está dando un orden? Carmen dice, sirve para enumerar los pasos que se están tratando en el diálogo del conflicto. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, miren que cuando él dice, en segundo lugar, el fin del conflicto supondrá, o sea,
que es la segunda cosa del fin del conflicto. Porque miren, claramente lo dice. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá, o sea, va a decir una cosa. A ver, ¿y qué fue el primer lugar? Entonces decía, la terminación de la confrontación armada, en primer lugar, significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Entonces, miren, primero, ¿qué significa, qué representa? El fin del sufrimiento. Y en segundo lugar, un nuevo capítulo de nuestra historia. Entonces, ¿qué está ordenando? Ahí ya Carmen lo dijo un poco. No tanto como lo de los pasos, sí tiene que ver con el conflicto, pero no los pasos. No es lo que hay que hacer para llegar a él, no, sino al contrario, lo que significa él. O sea que después de que se llegue a él, eso va a representar dos cosas. ¿Ya? Primero, el fin del sufrimiento y segundo, una nueva apertura de nuestra historia, o sea, como que un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué está ordenando ese conector en segundo lugar? Pues está ordenando lo que el autor está definiendo como el fin del conflicto, ¿ya? Entonces, como el fin del conflicto para quien hizo este texto significa dos cosas, ¿ya? Por eso él, para decir esas dos cosas, tuvo que utilizar conectores ordenadores, ¿cierto? Como son dos cosas, entonces dice, en primer lugar, esto, y en segundo lugar, esto. Entonces, como lector crítico, entonces yo tengo que captar esa idea que están ordenando, ya debo estar en la capacidad de captar esa idea que están ordenando. ¿Listo? Entonces, ¿qué está ordenando ese conector en segundo lugar? Pues está ordenando lo que el texto define como el fin del conflicto o el fin de la confrontación, ¿ya? Entonces, para eso lo usa, para darle un orden a lo que define como el fin del conflicto, ¿ya? Por eso dice, el fin del conflicto, en primer lugar, fin del sufrimiento, y luego dice, y en segundo lugar, apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Entonces, eso es lo que está ordenando, el, lo que define como el fin del conflicto. El conector, sin embargo, bueno, es un conector de contraste, ok, sí. Pero ahora, ¿qué función cumple? Eso está en el párrafo 7. ¿Qué significa? Que si es un conector de contraste, pues ya sabemos que hacer un contraste es como hacer una salvedad, ¿ya? O sea, es hacer como una salvedad o, o poner una condición de algo que se acaba de decir sin llegar a negarlo. Pero ¿qué está contrastando? ¿Ya? Más que saber qué es de contraste, porque bueno, ahí teníamos la tabla incluso para mirar eso. Más que eso es mirar con el texto, o sea, ya con información puntual, no así general de decir de contraste, de orden. Bueno, es de contraste, pero ¿qué está contrastando ahí en el texto? Me lo están utilizando para contrastar qué cosa. Cuando él dice, eh, el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque está permeado por un mismo enfoque. Bueno, entonces, ¿qué está contrastando ahí? ¿Qué salvedad me está haciendo ahí? ¿Cómo qué condición me está poniendo? ¿Qué es lo que es hacer un contraste, ¿no? Hacer una salvedad, como establecer una condición para que algo pase o para que algo sea. Entonces allí me están haciendo un contraste en esa primera oración. ¿Qué contraste están haciendo ahí? ¿Qué pusieron en lo que dice y qué función cumple este con en el texto? O sea, dice, se está oponiendo a una idea. No oponiendo, porque no oponer no es hacer un contraste. Hacer un contraste no es oponerse a una idea, es poner una condición para que esa idea sea sin negarla. Por lo tanto, no es oponerse a esa idea. Porque si es oponerse a esa idea, simplemente es una negación, entonces sería un conector de negación. Entonces sería decir,
Por el contrario, ¿no? Entonces, pero ahí no me están diciendo por el contrario, no me están oponiéndose ni negando, sino que me dicen sin embargo, o sea, es una condición, ¿ya? Para dar una clave, bueno, tampoco, porque claridad son los conectores de, de aclaración, de definición, ¿ya? Claridad es como cuando yo digo, en otras palabras, ¿ya? Es decir, allí cuando yo uso esos conectores sí es para aclarar las cosas. Yo no digo, o sea, yo para aclarar una idea no utilizo el sin embargo, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy explicando algo y alguien no me entiende y yo necesito aclarar esa idea, yo no digo, sin embargo, no, porque es como poner una condición. Yo digo, es decir, ¿ya? Por eso. Entonces, para aclarar una idea, utilizamos conectores de definición, ¿cierto? Pero aquí no, pero ya sabemos que están haciendo un contraste, ya lo dijimos. Entonces no puede ser oponerse porque sería un conector de negación, ni tampoco aclarar porque sería un conector de causa-efecto o de definición o para aclarar o de aclaración. Pero aquí me están haciendo un contraste. El sin embargo es un conector de contraste. Miren, dicen, el acuerdo, o sea, la cosa de la que estoy hablando, el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos. O sea, ¿qué forma a la cosa, a el acuerdo? Entonces me dicen, el acuerdo está formado por una serie de acuerdos. O sea, que está formado por varias cosas, ¿cierto? Que sin embargo, todas esas cosas, o sea, constituyen un todo indisoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que esa cosa, ese acuerdo, esa sola cosa, está conformada por varias cosas, todas esas cosas no se pueden separar. Por eso me dice indisoluble, no se pueden separar. ¿Ya? Entonces me está haciendo esa aclaración, esa salvedad, de que a pesar de que son varios elementos, varias cosas, esas cosas no se pueden separar, porque son todas esas cosas juntas las que forman el acuerdo, ¿ya? Entonces miren que allí esa es la salvedad que hace. Sin embargo, constituyen un todo indisoluble. Entonces, porque miren, dicen, el acuerdo está conformado por una serie de acuerdos, o sea que son varias cosas. Entonces me está haciendo la aclaración de que a pesar de que son varias cosas, no las puedo separar. Todas debo mantenerlas siempre juntas, porque todas juntas forman esa sola, el acuerdo. Entonces me está haciendo esa salvedad de que a pesar de que son varios acuerdos, no los puedo separar. Es decir, como que aprobar unos sí y otros no, no, porque todos juntos, por eso son indisolubles, no se pueden separar. Me hace la salvedad, entonces, ¿qué función está cumpliendo? Está cumpliendo la función de resaltar, de contrastarme el hecho de que el acuerdo son varios acuerdos y que no se pueden separar. ¿Listo? Entonces me hace un contraste con esa información de que no puedo separar los acuerdos. ¿Ok? Siguiente conector. Conector además. Ok. Conector además es un conector de adicción. Lo utilizo cuando voy a agregar algo, ¿cierto? A agregarle una cosa a algo. Cuando estoy dando como la continuación de una idea, ¿cierto? Entonces yo digo, además, cuando estoy alargando la explicación de esa idea, ¿cierto? En esos casos es que se utiliza el conector además para adicionar información relacionada con lo que estoy definiendo. Bueno, ese además está en el párrafo 10, comienza el párrafo 10. Si ya sabemos que es un conector de adición para agregar, para adicionar, entonces, ¿qué está adicionando? Puntualmente con la información del texto, ¿qué está adicionando a qué? ¿Qué función cumple en el texto? ¿Qué pusieron en ese punto 3 del, en ese tercer punto de lo que está en el punto A?
¿Qué función cumple el además ahí en el texto? ¿Ninguno? Simplemente, si me dice, a ver, si un párrafo comienza con además, ¿eso qué significa? Si un párrafo comienza con además, pues significa que está adicionando la información a lo que está dicho anteriormente, ¿cierto? Para añadir información, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que mirar allí? ¿Qué función cumple? Pues tengo que ver qué información estaba en el párrafo anterior y ver cómo se conecta con la que están dando para poder establecer qué están adicionando, ¿ya? Como dice, además, significa que eso hace parte de lo que se venía diciendo en el párrafo anterior, ¿ya? Entonces yo tengo que ver, pues, qué es lo que están adicionando. Dice, además, la participación y el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad constituyen la construcción de que contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia. Ok, entonces yo aquí veo que me están hablando de la participación, ¿cierto? Y el párrafo anterior precisamente comienza hablando de la participación. Dice, la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final. Entonces, ¿qué función está cumpliendo ahí el además? ¿Mm? Habiendo dicho lo que acaba de decir, tampoco lo logran captar. Dice, además, participación, o sea, y en el párrafo anterior empieza definiendo la participación. Entonces, ¿qué función está cumpliendo ese además? Si en el párrafo anterior empieza a hablar de participación y en este párrafo utiliza el además para seguir hablando de participación. Entonces, ¿qué función está cumpliendo dentro del texto? ¿No? Bueno, entonces, pues claramente, ¿cierto? Si el párrafo anterior empieza hablando de participación, dice, la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos, y sigue hablando de otras cosas. Y luego el otro párrafo dice, además, la participación y el diálogo, pues miren, sigue hablando de lo mismo. Entonces, ¿para qué utilizó el conector? Para adicionarle más cosas a lo que está definiendo como participación. ¿Por qué? Porque en el párrafo anterior empieza a hablar de la participación. Y en este párrafo dice, además, y sigue hablando de participación, entonces, ¿qué función cumple en el texto? Adicionarle, ¿cierto? Más características a lo que está entendiendo como participación. Simplemente es para ampliar el significado de participación, ¿cierto? Si está añadiendo información, ¿para qué añade toda esa información? Para ampliar, ¿cierto? Para que sea más extensa la explicación de lo que está definiendo como participación. ¿Listo? Entonces, la función que cumple ese conector además es adicionar más elementos a lo que el texto define y entiende como participación ciudadana. ¿Ya? Entonces, participación ciudadana según el texto que es. Entonces dice, eh, participación en la planeación, participación en la verificación y el seguimiento, y luego dice, además, participación de los sectores que tienen diferencias. Bueno, entonces, como es un sentido tan amplio, por eso tuvo que utilizar un conector de adición para agregar más cosas, porque lo que estaba diciendo tenía muchas cosas, entonces por eso utilizó el además. Bueno, pasamos al punto B, voces presentes en un texto. Entonces, ¿qué voces están ahí presentes? En la frase, no queremos que haya una víctima más. ¿Quién dice esa frase? Entonces, cuando me preguntan quién dice esa frase, me están preguntando pues por la voz que está representada allí. Entonces,
¿Quién dice esa frase? No queremos que haya una víctima más en Colombia. ¿Quién dice esa frase? Entonces, bueno, Irma dice que el gobierno. Ana dice que Juan Manuel. Carmen dice que el presidente. Bueno, a ver, primero que nada, miren, así como por ejemplo en el texto anterior, cuando estaban hablando de la mitología griega, cuando, cuando vimos que el autor estaba hablando en primera persona, supusimos que entonces pues el autor era el protagonista. ¿Por qué? Porque si está hablando en primera persona sobre unos sucesos, significa que esos sucesos le están ocurriendo a él. Por lo tanto, pues por la forma en la que me están hablando, yo puedo deducir que él es el protagonista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está hablando en primera persona, o sea que eso le está sucediendo a él, ¿ya? Si aquí me dicen no queremos que haya una víctima más en Colombia, ¿qué puedo percibir de esa frase? Que está en plural. No queremos. Significa que eso mínimo lo tuvieron que decir dos personas o o dos partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en plural. Por lo tanto, no pudo haber sido una sola persona. Entonces, si decimos Juan Manuel, el presidente, no, porque él hubiese dicho, no quiero que haya una víctima más. Claro, cuando él lo dice, no queremos, está hablando solamente de su voz. No, entonces no podría haber sido el presidente. Tiene que ser, si está en plural, significa que mínimo lo tuvo que haber dicho dos personas, ¿ya? Ahora, no queremos, o sea que están hablando varios, o por lo menos dos partes, ¿cierto? ¿Y quién está hablando a lo largo de este texto? Entonces yo percibo que en esa voz básicamente están representadas las partes que están hablando en ese texto, ¿ya? Si esto es un acuerdo, entonces, ¿qué es un acuerdo? Es como una congregación, una reunión en donde unas partes van a establecer unas condiciones para que ocurran unas cosas, ¿cierto? Es un acuerdo. Llegar a unos puntos en común, ¿ya? Eso es un acuerdo. Llegar a un punto en común y establecer una forma o algo, establecer un proceso. En este caso, cuando me dicen no queremos, ya sabemos que en este acuerdo entonces están representadas pues el gobierno y las FARC, ¿cierto? Por eso decía, conformado por delegados y delegadas de las FARC y del gobierno nacional, ¿ok? Entonces ahí, las dos partes que están representadas son el gobierno y las FARC, ¿cierto? Ahora, el gobierno es el representante, pues, del Estado, sería el representante de todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es como es una negociación entre un grupo insurgente y el Estado representado por el gobierno, o sea, nosotros, todos nosotros representados por el gobierno y un grupo insurgente. Entonces, allí esa frase la dice el gobierno y las FARC, ¿ya? Entonces, como que ellos están haciendo ese acuerdo con esa finalidad, por eso dicen, no queremos que haya una víctima más en Colombia. Entonces, de acuerdo al texto, ¿quién dice esa frase? Pues el gobierno y las FARC, ¿vale? Bueno, C, deducción de significado. Entonces, yo les pedí que tratáramos de hacer como una lista de palabras desconocidas de ese texto y asimismo tratáramos de hacer una deducción de significado, tratar de entender posiblemente qué significa esa palabra de acuerdo a su contexto, no buscarla en un diccionario, sino
de acuerdo al contexto, establecer un significado. A ver, ¿qué palabras desconocidas se encontraron? Ninguna palabra desconocida. Bueno, entonces significa que todas las palabras eran conocidas. No hay problema. O sea, que todas las palabras están familiarizados con ellas. No hay problema con ninguna palabra. Irma dice exploratorio, que busca un camino o ruta para llegar a algo. Eso fue lo que, la deducción que hiciste por el contexto del... ¿En qué párrafo está esa palabra exploratorio? Debe estar al comienzo. ¿Cuál es el número? Bueno, está al final del primer párrafo. Tuvo origen como resultado del encuentro exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba. Bueno, mira que aquí esa palabra exploratorio, bueno, tú dices que deduciste ese significado, ¿cierto? ¿Qué significa? Que busca un camino o una ruta para llegar a algo. Pero mira, miremos el contexto de cómo se usa la frase. Dice que tuvo origen, o sea, que nació, ¿cierto? Como resultado del encuentro exploratorio sucedido en pasado en la capital de la República de Cuba y me dan la fecha. O sea, que lo encuentro exploratorio y si es algo pasado significa pues que fue un encuentro que ocurrió antes de, ¿ya? Entonces miren que yo puedo hacer esa deducción de significado. Dice que tuvo como origen, que tuvo origen como resultado, tuvieron origen como resultado del encuentro exploratorio sucedido y me da la fecha. Entonces yo puedo deducir, porque si me está hablando en pasado, que eso exploratorio hace referencia como a una reunión que tuvieron antes de esa que están para dialogar, para llegar al acuerdo. Entonces ahí exploratorio significa pues que fueron unos diálogos o no previos antes de, o sea, producto de unos acercamientos que hubo antes de esta fecha puntual en la que se hicieron estos acuerdos. ¿Ok? Entonces ahí exploratorio significa que ocurrió antes de que pasara este acuerdo, más bien. Ninguna persona más tiene otra palabra desconocida. Cuando habla de, en el párrafo 2 cuando dice eh, ROM, ROM, ese ROM, ¿qué significa o qué deducción de significado hicieron de él? ¿Qué palabra tuviste desconocida, Eliana? Ahí hay una, bueno, ahí la palabra ROM les, y se les fue coros. Es normal, conocida, no hay problema con ella. Bueno, ahí había que ponerlas y tratar de hacer una deducción del significado, ¿cierto? Entonces ponerla y inferir un significado de ella con base a la información que estaba ahí en el texto. Bueno, Sirley dice que garantes. Garantes. Entonces dice, bueno, eso tiene que estar en el segundo párrafo más o menos. ¿En qué párrafo está la palabra garante, Sirley? No, en el segundo. Dice,
y el reino de Noruega, que sirvieron como testigos y que desde entonces asisten el proceso como países garantes. O sea, mira que qué deducción. Si me dicen que sirvieron como testigos y después de eso se convierten en garantes. O sea, ¿qué es un testigo? Es como un tercero, ¿cierto? Alguien que conoce, que vio, ¿cierto? Que sabe lo que pasó, pero que no hace parte de eso que está pasando, ¿ya? Es como un tercero. Entonces me están diciendo que en la fase exploratoria unos países sirvieron como testigos, o sea que estuvieron viendo lo que pasaba. Y luego, pero eso me dice, desde entonces asisten, o sea, participan como garantes. Entonces ellos siguen siendo como unos terceros que supervisan. Entonces garantes, ahí más o menos la deducción es que son como países que garantizan que todo sea transparente, ¿ya? Sirven como unos terceros para que la negociación sea transparente. Bueno, y Eliana, víctima, pero ahí tendríamos que saber en qué parte está víctima, ¿no? Para poder mirar el contexto de la palabra, en qué párrafo está víctima. Yo creo que la mencionan varias veces, pero tendríamos que ver el contexto de la palabra para poder saber qué deducción de significado hiciste de esa palabra, víctima. Porque ahí dice, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas. Entonces yo lo que veo es que esa palabra, pues, si está dentro de un de, de focos poblacionales como mm, que tienen condiciones desfavorables, ¿ya? Que son más vulnerables, porque mira, me dicen eh, diversidad de género y etnia, luego me hablan de los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial niños, niñas, condición de discapacidad y víctimas, o sea, que hace parte de un grupo vulnerable, porque ahí mismo, ahí me dice, ¿cierto? Los colectivos más vulnerables, en especial estos, estos y estos, o sea que esos son los más vulnerables dentro de todos los vulnerables. Entonces, ¿qué deducción de significado podría yo hacer ahí? Pues que son un grupo vulnerable, o sea, un grupo que ha sufrido mucho a causa del conflicto, porque tienen una condición puntual que hace que esos sufran más que otros. Bueno, pasemos, como no hay más palabras, entonces pasemos al punto D. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? Bueno, si ley dice que etnia. Pero como, como reitero, tendríamos que ver el contexto de la palabra, ¿ya? Así aisladas, pues podemos hacer una deducción que no corresponda con el uso, porque por la semántica, ¿no? Las palabras pueden tener distintos sentidos, ¿ya? Como cuando yo digo solo de, como adjetivo, como una persona que está solo, o cuando digo solo como condición para que algo pase. Entonces, tendría que ver por la semántica de la palabra. Entonces dice, se ha tenido, teniendo en cuenta la diversidad de género y etnia y cultural, étnica y cultural. Pues me dice diversidad de género, étnica y cultural. O sea, hace referencia como a una condición que hace que las personas seamos distintas, diferentes, ¿cierto? En este caso, pues lo étnico básicamente hace referencia a lo que nosotros mal denominamos como raza, ¿ya? Entonces, el texto habla de etnias en vez de utilizar el término de razas, ¿ya? Nosotros solemos utilizar el término de raza, ¿cierto? Para referirnos a los distintos grupos como indígenas, afrodescendientes, mestizos, bueno, pero en realidad son etnias, ¿ya? Entonces el texto utiliza el término etnias en vez de razas, que es más, desde lo antropológico es más correcto utilizar el término etnias que el término razas. ¿En qué párrafo está la palabra brechas? En el párrafo 10.
décadas del conflicto que han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad. Entonces me dice, mire que me está hablando, décadas de conflicto que han abierto brechas de desconfianza en la sociedad. O sea, que es como algo que ha separado, ¿no? Una brecha es como un nivel de separación entre una cosa y otra. O sea, me están hablando que hay mucha desconfianza, que hay unos niveles muy amplios de desconfianza a causa del conflicto. ¿Ya? Bueno, punto D. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? ¿Qué colocaron ahí? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿qué buscaba? ¿Cuál es la finalidad de este texto? ¿Aló, profe? Sí, Puedo decir es que es muy largo y no alcanzo a a ver. escribirlo. Pero yo puse, recordar los diálogos que se hicieron en La Habana para Sí. llegar a un acuerdo Ujú. y poner fin a la guerra y los conflictos armados, para poder, para hacer, para así poder llegar a tener la paz que muchos anhelan y restablecer a las personas que han sido víctimas de dichos conflictos. Vale, listo, gracias. Carmen, ¿cierto? Bueno, se alumbró el cuadrito de Carmen, supongo que fue Carmen. Bueno, a ver, bueno, gracias Carmen. Otra persona, ¿cuál fue el propósito del texto anterior? O sea, el propósito de este texto, de estos 11 párrafos, ¿cuál es la finalidad? Enseñarnos los acuerdos del conflicto en Colombia. Dice Liana. Bueno, miren, vamos a tratar de deducir cuál es la finalidad con base a lo que está diciendo. Primero, ¿qué dice? Me dice quiénes conforman ese grupo que está allí negociando, quiénes conforman esos grupos, ¿cierto? Me dicen que está el gobierno, que está las FARC, luego me dice que hay unos países garantes, ¿ya? Luego me dice que hay unos países que sirven también como veedores, acompañantes. Además me dice que la confrontación va a significar una cosa y la otra. Luego me dice que el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos. Miren que lo que está haciendo es casi que describirme cómo se hicieron esos acuerdos. ¿Ya? Entonces, este texto como tal no es el acuerdo, ¿ya? Porque aquí no me han dicho qué fue lo que acordaron ni nada. Aquí lo único que están haciendo es presentarme esos acuerdos, ¿ya? Quiénes los hicieron, para qué lo hicieron, teniendo en cuenta que lo hicieron, qué países sirvieron para que eso pasara, ¿ya? Entonces miren que lo que están haciendo es casi que una presentación de los acuerdos. Entonces, este texto sirve como preámbulo para los acuerdos, ¿ya? Para que la persona sepa en general cómo se construyeron esos acuerdos, qué buscan, cuál es su finalidad. Pero específicamente, puntualmente, todavía no me han dicho en qué consisten, ¿cierto? En general me están diciendo quiénes lo hicieron, para qué lo hicieron, quiénes ayudaron a que se hicieran. Entonces es un preámbulo. El propósito de este texto es hacer un preámbulo de los acuerdos, como una presentación. ¿Listo? Bueno, esas eran las preguntas del nivel 2. Entonces ya ustedes, habiendo comparado pues lo que ustedes hicieron con esto que dijimos, pueden ver cómo estarían con preguntas de nivel 2 en lectura crítica. Ahora vienen las del nivel 3. Punto A dice, caracterizar las voces halladas en el punto B del nivel 2. Es decir, lo de no queremos que haya una víctima más en Colombia. Ya sabemos que esa frase la dijeron entonces el gobierno y las FARC. La pregunta ahora es caracterizar, o sea, darle rasgos a esas dos partes que dicen eso. ¿Quién es el gobierno y quiénes son las FARC? Eso sería caracterizar. Entonces, ¿qué pusieron en ese punto? O no al gobierno y las FARC, sino a quien de pronto, si no coincidía con lo que ustedes habían puesto, entonces, ¿quién caractericemos las voces que ustedes habían puesto? Por ejemplo, a los que dijeron el presidente, el pueblo.
Entonces, ¿qué pusieron ahí? Caractericen esas voces que identificaron. Eliana dice, las FARC, un grupo al margen de la ley. ¿Qué más? ¿Qué más pusieron en ese primer punto del nivel 3? Gobierno quien actúa como garante de los derechos de los colombianos. Bueno, además de Eliana, ¿nadie más puso ahí algo? Carmen dice los delegados. Bueno, entonces, caracterizar las voces, bueno, ya sabíamos que, bueno, ya dijimos mejor, ¿cierto? Que las voces eran el gobierno y las FARC. Entonces, ¿quién es el gobierno? Pues el gobierno es el representante de todos los colombianos, porque es el que los colombianos eligieron, por lo tanto es el líder de los colombianos, ¿cierto? Es el que dirige a los colombianos, porque como los colombianos eligen ese gobierno, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el gobierno es la voz que representa a los colombianos, al pueblo colombiano. Además de esto, pues es el que dirige el Estado, ¿ya? Es el que administra el Estado. Y en el caso de las FARC, pues son un grupo armado ilegal, ¿cierto? Que precisamente está en contra del Estado, que tiene una guerra en contra del Estado. Y esa guerra pues se hace de forma violenta. Esa diferencia que hay se resuelve de forma violenta. Bueno, punto B. Según el texto, ¿cuáles son los enfoques de los acuerdos de paz? Entonces, ¿cuál es el enfoque de estos acuerdos? Profe, buenos días. Yo soy Ley. Buenos días, Shirley. Es que no haya más violencia ni desplazamientos, Bueno, que no haya más violencia ni desplazamiento. Ok, gracias. sangre en Colombia. Vale, gracias, Shirley. ¿Quién más? A ver, ¿cuáles son los enfoques? ¿Eso? ¿Mm? Otra persona, a ver, ¿qué pusieron en ese punto B? Que dice cuáles son los Hola, profe. enfoques. Carmen, bueno, Carmen. Sí, yo puse los fundamentos del acuerdo de paz son eh, reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particulares económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad social y ambiental y la participación ciudadana, que es uno de los fundamentos de todo acuerdo que constituye el acuerdo final. Listo, gracias, Carmen. Bueno, por ahí al final Carmen dijo algo de la siguiente pregunta, ¿no? Porque está ya, mira que mencionaste algo de fundamentos del acuerdo. Mira que ahí al final mencionaste algo de la siguiente pregunta, para que lo tengas en cuenta ahorita en la siguiente pregunta. Gracias, Carmen. Bueno, a ver, ¿cuántos enfoques hay? ¿Los puedo contar fácilmente? Sí, hay tres fundamentos. Son tres fundamentos los que hay en el texto. Miren, en el párrafo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el párrafo, ya les digo, en el párrafo 7, ¿cierto? En el párrafo 7 empiezan a describir esos fundamentos, perdón, esos enfoques, esos enfoques. Son tres enfoques, miren, dicen, el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos que sin embargo constituyen un todo indisoluble porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, uno, para que las medidas acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos, por un mismo enfoque diferencial y de género, dos, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género
Bueno, en especial las mujeres, porque han sido más afectadas. Y luego dice, en el siguiente párrafo, el enfoque territorial del acuerdo. Entonces miren que son tres enfoques, ¿ya? Hay un acuerdo eh, de derecho, perdón, hay un enfoque de derechos, ¿cierto? Uno, hay un enfoque diferencial y de género, dos, y hay un enfoque territorial, tres. O sea, los focos, la forma como se va a hacer esto es teniendo en cuenta estos tres enfoques, ¿ya? Tratar de darle más derechos a todas las personas, por eso enfoque de derechos, enfoque diferencial y de género. Entonces, de acuerdo al género se tienen que tomar cosas también distintas, diferentes, porque como pues no hemos sido afectados de la misma forma, entonces por eso hay un enfoque especial hacia las mujeres campesinas, por ejemplo. Por eso dice diferencial y de género. Y enfoque territorial, pues porque pues no en todos los territorios se vive de la misma forma, ¿cierto? En Cali, las FARC no se toman Cali, pero se pueden llegar a tomar un pueblo que sea más pequeño, más rural. Entonces, como ha afectado de formas distintas al territorio, entonces por eso el enfoque tiene que ser también territorial, teniendo en cuenta la forma en la que cada territorio ha sido afectado. ¿Listo? Entonces esos eran los tres enfoques. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos o cuál es el fundamento del acuerdo? ¿Qué respondieron en esa pregunta? Carmen por allí que ahorita nos dijo algo de los fundamentos. Mira lo último que tú leíste ahorita. Ahí tú mencionaste algo. Fundamentos del acuerdo. Tú lo mencionaste ahí. Entonces, ¿cuál es el fundamento de los acuerdos? Shirley dice que todos constituyen un todo indisoluble, un acuerdo final. Bueno, en el párrafo, mm, ese es el párrafo 9, ¿sí? Dice, la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos, ¿ya? Que constituyen el acuerdo final. ¿Eso qué quiere decir? Que el fundamento, la razón de ser de todo, ¿ya? Pues es la participación ciudadana. Incluso ahí por eso dice cuáles son, porque como ya sabemos que hay una definición amplia, entonces dice participación en la planeación, en la verificación, en el diálogo entre sectores distintos. Como hay una definición amplia de participación, por eso es que en este párrafo, por eso en esta pregunta dice cuáles son los fundamentos, ¿ya? Entonces, la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos, ¿ok? Listo. Y la última pregunta, que trataba pues de que mencionáramos un poco o habláramos un poco del bagaje cultural de cada uno. ¿Qué es el conflicto armado interno según el texto y según lo que ustedes saben? Aquí les pedí que no buscáramos en internet, sino que cada uno tratara de dar su propia opinión para ver cómo era el bagaje cultural frente a lo que es el conflicto armado interno. ¿Qué es eso? ¿Aló, profe? Sí, Carmen. Yo pues respondí, el conflicto armado interno es una guerra dentro de un estado o país. Es un enfrentamiento armado entre fuerzas armadas o grupos armados, el cual, en el cual estamos en medio nosotros como ciudadanos y algunas personas son reclutadas a la fuerza y obligadas a cargar unos equipajes de guerra como bombas, armas y otro tipo de elementos que se ponen a dicha guerra. Ok, gracias, Carmen. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué puso en ese punto de Hola, profe. Shirley? Hola, profe. Sí, sí estoy Irma. escuchando, Shirley, sí.
Irma, Irma. Ah, vale, qué pena, es que como no me salen las imágenes. bueno, Vale, Irma. yo creo que es la estrategia que usan las fuerzas al margen de la ley para coaccionar al gobierno a que acepte sus puntos de vista. Pero los que sufren son las personas más desfavorecidas, como campesinos, comunidades indígenas, negras, etcétera, que no Ok, tienen nada que ver con las formas de gobierno. ok, vale, gracias, Irma. Bueno, Eliana dice, es la guerra que se ha vivido a lo largo de nuestra historia, en la cual se ha visto afectada a nuestros campesinos y niños. Ok, bueno, muy bien. Entonces, miren, si yo tengo como una información previa sobre lo que es el conflicto armado interno, entonces, pues miren que me va a ser mucho más fácil, entre comillas, ¿cierto? Poder enfrentarme a este tipo de textos, porque tengo un conocimiento previo, ya porque sé algunas cosas. Mientras que, por ejemplo, una persona que no tenga ningún tipo de información sobre esto, pues complejo, ¿cierto? Se le puede hacer un poco más complejo. En nuestro caso, pues por ser un país que vive un conflicto armado interno, podríamos decir que todos deberíamos tener casi que un conocimiento previo, ¿cierto? Saber algo, porque de alguna u otra forma nos hemos enterado de eso, porque de pronto nos ha tocado vivir algo, o porque hemos visto en los medios de comunicación, bueno, hemos escuchado. Vale, pero cierto, entonces conflicto armado interno. Entonces un conflicto es una diferencia entre dos puntos, ¿cierto? O entre varios puntos, pero bueno, mínimo entre dos puntos. Es una diferencia entre dos partes o más, pero bueno, mínimo dos partes, que tienen como una diferencia porque sienten que hay algo que es escaso, ¿ya? Un conflicto es una diferencia entre dos o más partes que tienen esa diferencia precisamente porque sienten que hay un recurso que es escaso, ¿ya? Porque sienten que alguien tiene más que él o que a él le hace falta eso o algo, ¿ya? Siempre entonces un conflicto es una diferencia por un recurso que se percibe como escaso. Ahora me dicen que es armado, o sea que esa diferencia se está pues resolviendo de forma violenta, armada, porque puede ser sin armas. Si me dicen conflicto interno, pues puede ser una diferencia, pero no con armas. Pero me dicen armado, o sea que es violento, o sea que esa diferencia por ese recurso pues se manifiesta de forma violenta y en la parte de interno significa que es al interior de un estado, ¿ya? Entonces es dentro de un mismo país, o sea, son connacionales de un mismo país, no es entre un país y otro, no, es un conflicto armado interno, o sea que los que se están enfrentando con armas son personas de un mismo estado, en este caso pues el gobierno y unos grupos insurgentes o unos grupos ilegales también, ¿ya? Que tienen una diferencia, perciben un recurso como escaso, bien sea poder o tierra o riqueza, ya pero hay un recurso que perciben como escaso. Listo, bueno, pasamos a la otra parte de la guía que tiene al lenguaje iconoverbal. Bueno, el lenguaje, como lo dijimos en la primera clase, es un medio, ¿cierto? Es un instrumento, perdón, es un instrumento que sirve para que los seres humanos y los animales nos comuniquemos, ¿cierto? Es el instrumento a través del cual nos comunicamos. Ese lenguaje puede ser verbal y no verbal, ¿ya? Entonces, ¿cuándo utilizamos lenguaje verbal? Cuando para comunicarnos utilizamos palabras, de forma oral o de forma escrita. Pero todo lo que contenga palabras es lenguaje verbal. Cuando yo hablo, cuando yo escribo, cuando yo comunico algo de forma escrita o cuando yo estoy hablando, estoy utilizando lenguaje verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Pues todo lo que sirva para comunicar que no sea palabra dicha ni escrita, o sea, lo que no contenga palabras. ¿Como qué cosas? Como los gestos, las imágenes, ¿ya? Los sonidos, ¿ya? Las gráficas. Ese tipo de información que no tiene palabras, pero que comunica algo, pues es lenguaje no verbal. O podemos utilizar los dos lenguajes. O sea, si yo estoy hablando y utilizo las manos, los gestos, hago gestos, pues eso estoy utilizando, ahí estoy utilizando lenguaje verbal y no verbal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es un instrumento para comunicarnos.
A veces nos comunicamos utilizando palabras y a veces nos comunicamos utilizando señales, gestos o las dos a la misma vez, ¿cierto? Pero entonces tenemos que ver esa diferenciación entre lenguaje verbal y no verbal, ¿ok? De ese lenguaje no verbal, ¿cierto? De este lenguaje no verbal podemos encontrarnos con textos iconográficos o iconoverbales, ¿ya? Entonces, los textos iconográficos son aquellos que están organizados con un lenguaje gráfico, o sea, que solamente utilizan imágenes para presentarme una información. Y los textos iconoverbales son aquellos que utilizan imágenes y palabras, o sea, tienen de las dos, imágenes y palabras para comunicar, ¿cierto? Entonces, en la diapositiva que está allí, entonces, la señal de no fumar y en donde está un hombre y una mujer, entonces, esos dos serían textos iconográficos. ¿Por qué? Porque allí hay un mensaje, pero miren que yo como hice la lectura de ese mensaje, pues no hay ninguna palabra, simplemente interpreté la imagen. Por lo tanto, entonces, allí me enfrenté a un lenguaje iconográfico. Eso es un texto, porque contiene una información, pero es un texto iconográfico. Mientras que en los otros, en donde está la historieta y el anuncio parece, ¿cierto? Entonces, allí hay un lenguaje iconoverbal. ¿Por qué? Porque hay unas imágenes, pero además de las imágenes, también hay unas palabras. Entonces, yo miro las imágenes y las palabras y el mensaje me lo comunican a través de imágenes y palabras, ¿vale? Entonces, eso para que nos quede esa diferenciación clara, ¿ok? Iconográficos, solo imágenes, iconoverbal, imágenes y palabras. Ahora, dentro del lenguaje iconoverbal hay unos pues, elementos que son muy comunes, que son los que rápidamente vamos a describir, así como están ahí en la guía que ustedes vieron. Entonces, aquí en las diapositivas vamos a mirar la definición y además de la definición, Eliana, ok. El iconográfico es aquel que solamente utiliza imágenes para comunicar, gráficos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en esta diapositiva, sería la señal de no fumar y la señal en donde está el hombre y la mujer. O sea, como que ambos pueden ingresar. Cuando me comunican algo solamente con imágenes, o sea, es iconográfico. Me describieron con solamente imágenes. Y el icono verbal es el que utiliza las dos. Imágenes, icono y palabras verbales. Por eso tiene las dos. No. Las imágenes que estoy utilizando acá son distintas, ¿ya? No son claro, ustedes en la guía tienen unas, pero pues yo no puse las mismas de la guía, sino que lo que estoy haciendo es ampliar un poco la información, entonces estoy adicionando otras imágenes para que ustedes también entiendan. O sea que para entender esto que estamos explicando nos sirve lo de la guía y podemos complementar lo de la guía con lo que tengo acá para que ampliemos más. Entonces, un icono, primer elemento icono verbal, los iconos. ¿Los iconos qué son? Los iconos son signos que aluden a algún tipo de elemento, ¿ya? Y que representan un hecho social, religioso, político, cultural, que en cuanto yo lo veo, ¿ya? De una me comunica un proceso social, religioso, cultural, político, o sea que guardan una relación directa, comunican una información que básicamente se relaciona con un proceso social, político, religioso y cultural. ¿Ya? Como su nombre lo indica, es un ícono de un proceso social, religioso, cultural. Por lo tanto, en cuanto yo lo veo, de una se me venía a la cabeza esa representación. Entonces, en el caso del primer icono que está aquí en la diapositiva, la imagen de WhatsApp, es un icono de redes sociales, comunicaciones, ¿cierto? Entonces, en cuanto yo lo veo, se me viene ese proceso social. La imagen de la estrella y la luna es el icono de el islamismo, la religión islámica. Entonces, en cuanto yo veo, eso es un icono que representa una religión. La segunda, la del judaísmo. Y la tercera, la del cristianismo, ¿ya? Entonces, miren, son unos signos que en cuanto los veo, me representan ese proceso religioso.
Aquí en la guía está la cruz, cristianismo y está el yin yang, ¿cierto? El dualismo, taoísmo. Entonces, en cuanto yo veo esas imágenes, se me viene esa representación de lo social, lo político que quiere representar, ¿ya? Entonces, es un signo que guarda una relación directa con un proceso social, político, religioso o cultural. Eso es un icono. Las imágenes. Una imagen es una figura que manifiesta la apariencia visual de un objeto. Es decir, cuando yo quiero representar una cosa, ¿cierto? Entonces, lo que hago es manifestar eso de la forma como lo he percibido a través de mis sentidos, ¿ya? Con las imágenes lo que hacemos es tratar de representar las cosas de la forma como hemos percibido a través de los sentidos que es esa cosa. Es decir, que la imagen termina siendo como una representación física de las cosas. Es cuando nosotros tratamos de representar la apariencia de las cosas, ¿ya? Tratamos como de imitar algo que hemos percibido, que hemos visto o sentido, hemos percibido por algún sentido y simplemente tratamos de representarlo con una imagen, perdón, con un gráfico. Entonces a eso se le conoce como una imagen, como una representación de la apariencia que algo le genera a alguien, ¿ya? Y esa apariencia alguien la percibió, la tomó a partir de sus sentidos y luego la tiene que representar con una gráfica. Entonces por eso coloco una imagen. Eliana, una pregunta. ¿Cuál pregunta, Eliana? Bueno, mientras Eliana escribe la pregunta ahí para que alcancemos a avanzar, porque ya son las 9. No, no. ¿Sabes por qué no se parece a la imagen? Mira, el icono es un signo, ¿cierto? Es un signo que existe y que representa a un proceso social, político, económico, cultural, ¿ya? Mientras que la imagen es una representación de cualquier persona, ¿ya? Cuando tú quieres representar algo, ¿cómo lo haces? Pues si yo te digo, represéntame algo gráficamente, entonces ese gráfico que tú me haces para representarme un paisaje, a una persona, ya es una representación de las personas. Es la forma como las personas representamos las cosas. Entonces, esas son las imágenes. Ahora, si eso que estoy representando guarda una semejanza directa, que en cuanto yo la veo, por ejemplo, la señal de los nazis, ¿cierto? Esos signos cruzados, entonces en cuanto yo, eso es un icono porque representa a los nazis, ¿cierto? Un movimiento racista que existió, entonces guardan una semejanza con un proceso social, histórico, cultural, mientras que la imagen es simplemente una representación de la forma como se percibe algo que puede ser real o imaginario, ¿ya? Algo que hemos percibido a través de los sentidos. Casi que es una representación de las personas. A ver, la señal. La señal es un signo que sustituye al lenguaje, ¿no? Con imágenes, puede utilizar palabras e imágenes, pero su función es la de sustituir al discurso, a las palabras, con el fin de avisarnos sobre algún cuidado, persuadirnos sobre alguna situación, como que nos percatemos de que debemos tener cuidado con respecto a algo, ¿ya? Entonces, es aquel símbolo cuyo fin es avisar sobre alguna cuestión, tener algún cuidado o tomar alguna precaución. Y como sirven para eso, para persuadir, deben estar siempre en sitios visuales, en sitios que son gráficamente visuales o pueden ser fácilmente vistos. Además de eso, también deben ser fáciles de comprender, ya de interpretar por todos. ¿Por qué? Porque como la idea es que las personas tomen cierto cuidado, cierta precaución, deben ser fáciles de entender. Sí, Jennifer, ¿puedes poner la pregunta, por favor? Bueno, entonces miren, en la guía tenemos una señal de prohibido vehículos pesados, ¿cierto? Luego veo una señal que me dice que se está construyendo en la vía. Bueno, estas dos son ambas señales de tránsito, ¿cierto? Pero no solamente son señales de tránsito. Entonces miren, acá hay una señal que me indica que hay unas escaleras al bajar.
hay una señal que me dice que debo tener cuidado porque me puedo resbalar, que el piso está mojado. Dice, señas que se comunican eso es un lenguaje de señas, esos son simplemente gestos, ¿ya? Son gestos, se le llama lengua de señas, pues porque es la que utilizan las personas que no pueden hablar, ¿cierto? Entonces ellos utilizan ellos hacen unos gestos para comunicarse, ¿ya? Pero eso haría parte de los gestos, simplemente. Entonces, con gestos se ha creado como todo un vocabulario para que ellos se puedan comunicar con esos gestos. ¿Listo? Pero esos son gestos, ¿no? Más que señales, son gestos, ¿ya? Entonces, una señal, ¿cierto? Sirve principalmente para avisar a alguien, para comunicarle a alguien sobre algún cuidado que debe tener respecto a una situación cualquiera, ¿vale? Un logotipo. Bueno, un logotipo es muy similar al icono. ¿Cuál es la diferencia? Que los logotipos siempre son del ámbito empresarial, ¿ya? Es decir, es un signo que me representa algo, pero ese algo no tiene que ver con nada social, político, económico, religioso, sino que simplemente es una marca registrada de alguna empresa, ¿ya? Entonces, los logotipos también sustituyen al lenguaje y en cuanto yo lo veo se me viene a la cabeza una representación, pero esa representación es de algo empresarial, de alguna institución, de alguna sociedad, ¿no? Entonces hay una relación directa con lo empresarial y con lo del marketing, ¿ok? Es la forma como una marca quiere que la recuerden, quiere ser vista, quiere ser percibida. Entonces aquí tenemos unos logotipos que en cuanto los vemos, pues se nos viene a la mente una empresa, una marca. Ya no se me viene nada religioso, cultural, sino que es una marca, una empresa. Las caricaturas. Bueno, las caricaturas son unas figuras que deforman los aspectos físicos y morales de unos personajes que tienen un referente en la realidad. Es decir, cuando personajes reales ya son graficados de tal forma en la que se caricaturizan sus rasgos físicos o morales, es decir, lo que tiene que ver con su apariencia física o con su forma de ser, con su personalidad, ¿ya? Esa es una caricatura. Entonces, la caricatura es un retrato que exagera, que distorsiona los rasgos físicos o morales de personajes reales con el fin de volverlos graciosos. Incluso pueden incitar también a cambios políticos y sociales, pero siempre con ese sentido, con el sentido de incitar al humor, ya con la finalidad de que a la gente le genere gracia, humor. ¿Ok? Entonces son representación de rasgos físicos y morales de personajes reales. Esas son las caricaturas. ¿Con el fin de qué? De deformarlos para generar reflexiones, pero esas reflexiones siempre a partir de lo humorístico, ¿ya? La historieta o cómic. Bueno, la historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación en el cual lo que yo hago es representar una historia, ¿cierto? En un papel, puede ser en papel o digital, pero hay toda una representación de una historia que va acompañada casi siempre con texto, aunque puede ser una historieta muda, un cómic mudo. Pero la gran diferencia entre la historieta y la tira cómica, por ejemplo, ¿cierto? Es que la historieta tiene un fin humorístico, satírico, juvenil, infantil, ¿no? Puede tener distintos fines, pero siempre hay como todo un contenido, hay toda una trama. Generalmente las historietas se presentan en números, ¿ya? Es decir, que la historia comienza, bueno, entonces yo tengo un número y ahí comienza una historia, pero se acaba ese número y esa historia queda en continuará y debo esperar a que salga el siguiente número para ver esa historia, ¿ya? Entonces cuando hay una continuación así, hay como una sucesión, ¿cierto? Allí yo estoy viendo una historieta, ¿ya? Por ejemplo, si en un periódico me aparece eh, como el que está allí con el ejemplo de Mafalda, ¿cierto? Eso me sale en un periódico y allí aparece y allí termina,
la misma historia, primero allí ya hay un elemento que me indica que no es una historieta, ¿cierto? Generalmente las historietas tienen una continuación. Ahora, si esa historia queda en continuará y en la próxima edición de ese periódico continúa la historia, entonces sí es una historieta, ¿ya? Pero si allí comienza y termina, generalmente no es historieta. En el 99% de los casos no es historieta. La otra diferenciación tiene que ver con la temática. Ahorita que estemos en la tira cómica les explico, hacemos bien el contraste. Pero bueno, entonces, ¿qué es una historieta? Es una historia representada con unos gráficos, unos textos en la mayoría de los casos, en los cuales hay una secuencia en los relatos, ¿ya? Entonces, hay un número en donde hay un relato y en el siguiente número va a haber una secuencia con ese relato. Las historietas tienen todo es como una narración ilustrada y deben guardar un concepto como tal, ya tiene que haber un concepto gráfico en el cual todos los muñecos van a estar representados como de ciertas formas, debe haber cierta similitud entre todos los personajes porque hay un concepto gráfico, debe haber un tipo de rotulación en las viñetas, debe haber un tipo de un guión casi que orientado de cierta forma, con cierto tipo de lenguaje. La viñeta. La viñeta es el recuadro que conforma las historietas, las tiras cómicas, las caricaturas. En este caso, en esta historieta que estaban utilizando aquí, teníamos 9 viñetas, ¿cierto? Cada recuadro pues es una viñeta. Entonces son los recuadros, podríamos definirlos como el instante más delimitado de la historieta o del cómic o de la tira cómica, ya es el recuadro. En algunas ocasiones me presentan solamente este recuadro, o sea que hay una viñeta. Pueden haber textos representados con una sola viñeta, como en el caso que estamos viendo en la diapositiva. En esos casos, cuando hay una sola viñeta, lo que se hace es representar distintos instantes de ese momento, como lo podemos ver allí. Entonces miren que es el mismo momento, pero es el mismo momento representado como con situaciones distintas. Es la misma situación, alguien sosteniendo un mazo, un martillo, ¿cierto? Que me está representando como a la justicia, pero me está mostrando la justicia con diferentes aplicaciones, ¿no? Como aplica para la gente normal, que es más rígida, como aplica para algunos, ahí dice algunos tuiteros, ¿no? Como aplica para algunos corruptos, y miren que en cuanto para violadores y asesinos, en cuanto va cambiándose para aquellos que incluso hacen cosas peores, entonces como que menos empieza a funcionar la justicia, ¿no? Incluso termina casi que convertida en un mazo. Entonces para eso es que, entonces ahí en esta viñeta, miren que es la representación de una misma cosa, pero lo que se hace cuando solo hay una viñeta es dividir esa viñeta con esas líneas que se conocen como calles, ¿ya? Y represento distintos instantes de ese momento separadas por esa calle. El graffiti. Bueno, el graffiti son todos aquellos signos que están pintados o representados en paredes, edificios, muros, ¿ya? Esa es la condición para que sea graffiti, aunque más recientemente se han hecho en otro tipo de superficies como camiones y todo esto, pero esencialmente son todos aquellos signos que están pintados en paredes. Generalmente son testificados, es decir, está la firma del autor, de quien lo hace, aunque también pueden ser anónimos. Pero básicamente es una representación del pensamiento de alguien, ¿cierto? Y ese alguien allí va a plasmar parte de su pensamiento porque quiere que otros lo compartan o porque quieren que otros vean su forma de pensar y va a testificar su presencia, lo va a dejar firmado incluso, ¿ya? Entonces, todo lo que esté dibujado en paredes, muros, en superficies planas, generalmente suelen ser también muy coloridas, ¿ya? Se conocen como grafitis. Y son en ese tipo de lugares porque lo que quieren es plasmar una idea, un pensamiento, dejar ahí su pensamiento plasmado para que otros lo aprecien. La tira cómica, que era la otra que les quería ver ahora para que la diferenciáramos con la historieta. Y por eso utilicé la misma de Mafalda, ¿ya? Para que veamos la diferencia. Entonces, si la historia, si yo estoy en un periódico y allí comienza la historia y ahí termina y es
muy corta, entre 5 o 6 viñetas, porque las tiras cómicas suelen ser también mucho más cortas que las historietas, son un número muy reducido, y su fin es humorístico, es una tira cómica. Como su nombre lo indica, la comedia, generar humor, esa es la finalidad. Pueden ser temas políticos, pueden ser temas sociales, pero con un fin humorístico, ¿ya? Como si nos burláramos de nuestra propia tragedia, más o menos. Mientras que en la historieta, ese tema político y social no va con el fin humorístico, sino con el fin de que reflexionemos, de que nos concienticemos frente a eso, de que tomamos conciencia frente a algo, ¿ya? Es más con esa finalidad. Entonces, puede ser la misma, por eso, puede ser la misma temática política, pero en una es con el fin del humor, en la tira cómica, y en otro es con el fin de una reflexión o en forma de sátira, es algo más serio, en el caso de la historieta. Y además, la tira cómica es más corta. Entonces, si me aparece una Mafalda en un periódico con 5 viñetas y allí me contaron una historia, eso es una tira cómica. Ahora, si en un periódico me aparece una historia de Mafalda con unas 6 7 viñetas y la historia queda en continuará y me dice que va a salir en la siguiente edición del periódico, entonces ya es una historieta porque hay una continuación, ¿ya? Así sea miren que son los mismos personajes, es el mismo concepto, pero se puede utilizar como una tira cómica o como una historieta. Bueno, un cuento dibujado, pues que son esas historias reales o ficticias que ya sabemos que tratan sobre valores, sobre enseñanzas, y cuando esas historias van acompañados de dibujos, pues se le conoce como un cuento dibujado, ¿ya? Básicamente. Y los afiches, ¿ya? Los afiches que son aquellos textos, carteles o avisos que difunden mensajes para promover un servicio, un producto o un bien, para invitar a que alguien utilice, participe, compre, ¿ya? La finalidad de los afiches, pues siempre es la de convencer a su destinatario para que participe, para que compre, para que haga lo que el afiche en últimas quiere. Ya, por eso siempre invita. También tiene la finalidad de promover. Y la diferencia, o más bien la característica más importante de los afiches es que siempre son para promover eventos futuros, ¿ya? Algo que está por suceder. Es una publicidad para algo que va a suceder, ¿ya? Siempre tienen ese fin publicitario para promover eventos futuros, ¿ok? Bueno, pasemos ahora a resolver los textos que estaban allí, de lectura crítica. En el texto de la naturaleza del espíritu, en la primera pregunta que marcaron, A, B, C o D. ¿Cómo se relaciona el título y el contenido del texto? La A, dice Eliana. Bueno, el título del texto es Naturaleza del Espíritu. Ahora, ¿cómo ese título se relaciona con el texto, con el contenido del texto? La A, la A, la B. Bueno, el título es Naturaleza del Espíritu. ¿Cómo se relaciona con el texto? Pues porque el texto describe cómo es la naturaleza del Espíritu. La A, ya tiene ese título y el contenido cómo se relaciona porque en el texto lo que hacen es explicarme cuál es la naturaleza del Espíritu. La respuesta allí es la A. Segunda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una conclusión del texto? Finalmente, ¿cuál fue la conclusión del texto? Al final del texto dice, esto significa que la teoría que sostenía que así como los eclipses están predestinados, también lo están todas nuestras acciones, deben descartarse también. Tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una pequeña porción del cerebro o quizá en su totalidad. El resto del cuerpo actúa para ampliar esto. ¿Cuál es la respuesta ahí entonces? ¿Cuál es la conclusión? La B, la D. Bueno, ahí la respuesta es la D, ¿ya?
La voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Porque mire que ahí dice, tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una pequeña porción del cerebro. Y luego me dice, el resto del cuerpo actúa para amplificar esto. Es decir, que el resto del cuerpo actúa de la misma forma, igual, a partir de una voluntad impredecible, la D. Tercera. Según el texto, ¿en qué se diferencia la ciencia de la ciencia moderna? La B, dice Irma. La A, dice Shirley. La C, dice Ana. Bueno, miren, el texto dice, solíamos creer, ¿cierto? Suponer que con la ciencia que todo, si todo fuese conocido acerca del universo, entonces yo podría manipular el universo, ¿cierto? En un momento particular. O sea que podríamos predecir incluso el futuro. Luego dice, sin embargo, la ciencia más moderna dice que como estamos tratando con átomos y electrones, eso de conocer con exactitud el estado de las cosas, pues no es tan cierto, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta allí es la B. Mientras la ciencia suponía que se podía conocer con exactitud el estado total del universo, la ciencia moderna dice que esto no es posible, la B. Cuarta. ¿Cuál marcaron en la cuarta? La C, la B, la D. Dice, del texto se puede inferir que para predecir el futuro del universo sería necesario que bueno, a ver, la ciencia, ¿cierto? Aquí el texto me está comparando casi que la ciencia de antes con la ciencia moderna, ¿cierto? La ciencia antigua con la ciencia moderna. La ciencia antigua decía que todo se podía conocer porque yo podía en cierta medida, si conocía el estado exacto de cada cosa, entonces podía conocer con exactitud esa realidad e incluso predecir el futuro. La ciencia moderna dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque como todo está compuesto por átomos y electrones, entonces no podemos saber con exactitud el estado real de las cosas, porque incluso los aparatos que utilizamos para ver los átomos y los electrones están conformados por átomos y electrones, es decir, que incluso hasta esos aparatos en cierta medida alterarían el estado real, efectivo de las cosas, ¿cierto? Entonces, como hay átomos y electrones que condicionan todo, por eso no puedo conocer con exactitud el estado real de las cosas. Incluso los aparatos que uso para estudiar los átomos y los electrones son cambiantes, ¿cierto? Tampoco son exactos. ¿Por qué? Porque ellos también están conformados por átomos y electrones. Eso es lo que me está diciendo el texto. Entonces, ¿qué necesitaría yo para predecir el futuro? Con base a eso que les estoy diciendo. Pues obtener conocimiento del estado de algunos átomos y electrones, ¿ya? Entonces, si yo conozco el estado de esos átomos y electrones, podría conocer el futuro, pero predecir el futuro. Pero como es imposible de hacerlo, por eso no se puede predecir el futuro, ¿cierto? ¿Ya? Porque los aparatos que voy a utilizar para estudiar los átomos y los electrones también tienen átomos y electrones, o sea que tampoco van a ser exactos. Entonces no hay forma de conocer el estado exacto de algo. Por eso no se puede predecir el futuro. La A, allí. La número 5. De acuerdo al texto, el autor privilegió a lo largo de su vida ¿qué? ¿Qué privilegió el autor a lo largo de su vida? La B, dicen Eliana y Shirley. Ok, bueno, entonces,
Dice el texto. Bueno, es como alguien que está dando un testamento. No quiero que me recuerden porque fui un hombre honesto, que creí en las ideas y en la creatividad, fui generoso. Bueno, él hace una serie de descripción de unas cualidades. Al final, pues él quiere que lo recuerden como una persona honesta, generosa, humilde y con la fraternidad. La B, correcto, ahí es la B. Bueno, luego viene el texto de la nueva novela. Perdón, de la novela que cambia de género. Número 6. ¿Cuál marcaron en la 6? La B, dice Eliana. Shirley dice que la B. La novela de tapa amarilla que ojea Adrián Bennett es producto de ¿qué? Se dicen que de un olvido fortuito. Dice, Adrián Bennett sube al tren y cuando va a sentarse observa que alguien ha olvidado sobre el asiento una novela de tapa amarillas. O sea, cómo él llegó a esa novela de tapa amarillas por un olvido fortuito, porque alguien la había dejado olvidada allí. Ok, la B, correcto. La número 7. ¿Cuál marcaron en la número 7? En el texto las expresiones pronto, ¿qué hacer? Son una muestra de qué. Dicen que la B, Ay, Malena. sorpresa. Voy a silenciar un micrófono porque ya. Listo. Dicen que la B, sorpresa y angustia. Ok. En el texto, esas palabritas dicen, Bennett arroja una mirada por la ventana y en el letrero de la estación lee Villa María. Pronto, ¿qué hacer? Entonces, allí pronto, una sorpresa, ¿cierto? Inesperadamente. ¿Qué hacer? Hay una angustia, no sabe qué hacer. Entonces, la B, sorpresa y angustia, correcto. Y la número 8. ¿Cuál marcaron en la número 8? La D, dice Ana. ¿Cuál otra? La B, bueno. Dice, la situación que genera el conflicto en el texto es, o sea, ¿cuál es la situación que generó como el nudo de la historia? ¿Ya? El problema, el conflicto, el momento más importante de la historia. Dicen que la B y la D. Entonces, la ojeada a saltos del contenido de una novela o la decisión de no entrometerse en el asunto. Ok. Entonces, lo que vemos ahí en la historia es que hay una persona que se encuentra una novela y mira el título y mira por encima el texto. Entonces, interpreta algo del texto, ¿cierto? Imagina que es una novela policial y empieza a percibir que todo a su alrededor en su realidad como que coincide con esa novela y entra como en una paranoia. Luego, cuando ve detenidamente ya la historia, se da cuenta que no es policial, sino que es psicológica y se da cuenta que lo que había casi que imaginado, pues no era de esa forma. Entonces, allí lo que generó el conflicto fue la ojeada a saltos del contenido de una novela, ¿ya? Por verla así por encima, la entendió de la forma incorrecta. ¿Ok? Allí es la B. Bueno, antes de terminar la clase, regálenme un segundito. Quiero mostrarles algo con respecto a la siguiente guía, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta para el jueves. Entonces, miren, de la siguiente guía, la número 6, bueno, no sé si aquí están, no me acuerdo. Bueno, bueno, si la tienen por allí, o si, bueno, de todas formas, para que lo apuntemos. De esa guía, de la clase número 6,
pues no todo debemos hacerlo antes, ¿ya? Entonces, la sugerencia que yo siempre les he hecho, tratemos de hacer lo que yo les sugiero que hagamos para que las guías nos puedan servir mucho más, ¿ya? No nos sentemos a adelantar todo el trabajo, porque digo, si tengo la guía 5 y 6, entonces en un día voy a hacer todo lo de las 5 y lo de las 6 para adelantar trabajo. No, no hagamos eso. Hagamos simplemente lo que se sugiere. ¿Para qué? Para que lo demás, lo otro, nos sirva como ejercicios de aplicación de lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, si lo adelantamos antes de que hayamos visto el tema, pues quizá no lo hagamos de la forma correcta y luego ya dañamos la guía, bueno, en fin. Entonces la idea es que solamente hagamos lo que yo les sugiero, lo que yo les recomiendo. De la guía número 6, de la guía de la próxima clase, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué les digo yo que hagamos? Solamente vamos a hacer el ejercicio que está en la página 2, ¿ya? Ese ejercicio de la página 2 dice, a continuación se presentan tres textos con lenguaje iconoverbal e iconográfico. Realizar una lectura de ellos y convertirlos a lenguaje verbal. Texto 1, texto 2 y texto 3. Entonces vemos cómo en el texto 1 hay una imagen de una persona y hay un contenido sobre un banco. En el texto 2 hay como una señora que está hablando sobre de un robo. Y en el texto 3 hay una imagen de una persona que va a hacerle como un aseo a un espacio, ¿ok? Entonces, de esos son los tres textos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Esos tres textos están representados con imágenes y palabras, ¿cierto? Eso es lo que vemos, o sea, para entenderlos tenemos que leer las imágenes y las palabras. Entonces, lo que yo les estoy pidiendo que hagamos allí es como convertir eso a lenguaje verbal, o sea, crear un texto en donde se diga exactamente lo mismo que está allí, pero solo con palabras. ¿Ok? Entonces, lo mismo que está representado allí en el texto, por ejemplo, el señor con el mensaje de los bancos, yo voy a tratar de decir eso mismo, pero solo con palabras, con lenguaje verbal. Entonces voy a escribir, no sé, un párrafo de 4 renglones, 5 renglones, con el cual diga exactamente lo mismo que está allí, ¿ok? Vamos a convertir de un lenguaje a otro. Ahora, no es solamente copiar lo que está ahí en el texto, no, es leer, interpretar la imagen, por qué ese señor, cómo está vestido el señor, qué me querrá representar el hecho de que el señor esté así, como con la ropa dañada, llorando. Todo eso me tiene que dar, es lo que tengo que leer, no es la lectura que tengo que hacer. Y de esa forma es que yo voy a tratar de escribir un texto entonces que represente exactamente lo mismo que dice esa imagen y ese texto, ese lenguaje iconoverbal, ¿ok? Eso vamos a hacer con los tres textos, ¿entendido? Convertir eso al lenguaje solamente verbal. Entonces, de esa guía vamos a hacer solamente eso de la página 2, que dice ejercicio, en donde están los tres textos, y lo que está al final, en las dos últimas páginas, que comienza con ejercicios de comprensión lectora, ya, de ahí en adelante, que tiene la imagen de la tortuga y luego el que tiene la imagen de los grupos de odio en Estados Unidos, esos que son textos de comprensión lectora. Solamente eso es lo que deberíamos adelantar de la guía. Lo otro, pues ya se hace durante la explicación, lo de los tipos de lectura y el ejemplo de cada uno de los tipos de lectura, ¿ya? Bueno, entonces, con eso ya damos por terminada la clase del día de hoy. Entonces espero que haya quedado pues todo claro.